que interpretas ya desde hace tiempo a Úrsula, una malvada malísima, ¿no? Una malvada muy especial, me imagino. Mira, Úrsula aparece en Acacias 38, justo, pues ahora ha hecho 2 años. Finales de mayo del 2015 empieza a aparecer el personaje, justo cuando Cayetana tiene una de las grandes tragedias, que es la muerte de su hija, Carlota, y yo llego para dar el pésame, me encuentro con una Cayetana, bueno, pues eso, rota, y me quedo a cuidarla y a levantarla otra vez y recolocarla. Me quedaba a priori provisionalmente, pero bueno, el personaje fue cogiendo enjundia y más vuelo y ya llevo 2 años en Acacias. ¿Y cómo empieza todo? ¿Una llamada de tu representante? O porque tu pasión es el teatro, he leído, ¿no? Llevas 35 años en la profesión, ¿no? A ver, te cuento. Es decir, la dinámica habitual de ese tipo de trabajos pasa porque la dirección de casting, en este caso Eva Leira y Yolanda, ellas que hacen el casting de todo lo que es los personajes de Acacias, llamaron a mi representante en Barcelona bueno, me proponían para el personaje de Úrsula. Entonces hice el casting en Barcelona, en la oficina de mi representante, y lo mandaron, pues esas cosas que hoy en día por internet, que es muy fácil y que funciona todo muy bien, ¿no? Y nada, al cabo de unos días me llamaban bueno, que les había gustado y que querían verme. Entonces ya vine a Madrid, ya hablé con el director de la serie, con Luis Santamaría, y nos entendimos muy bien. Realmente yo estoy, bueno, desde el principio muy enamorada de todo lo que ha sido el proceso y muy enamorada de cómo se lleva desde producción y dirección todo lo que es el rodaje y el trato que he recibido. Ya me incorporé directamente, pues eso, como ya pruebas de vestuario, y empezaba a finales de mayo del 2015 empezaba la Úrsula. El teatro, sí, claro, el teatro es una de mis grandes pasiones. De hecho, yo ahora tengo mi tercera compañía de teatro, que la tengo en stand-by, pues porque bueno, en este caso estoy haciendo este proyecto y que dure. Sí que es cierto que la realidad del teatro es muy dura, es decir, sobre todo las compañías pequeñas nos cuesta mucho sobrevivir y tirar adelante proyectos, poderlos después girar de tal manera bueno, que pues puedas cubrir también lo que es, pues bueno, pues una compañía, aunque sea pequeña. Bueno, yo soy muy agradecida porque justo yo acababa en el teatro mi último montaje, la media material media de Hennemüller, en abril del 2015, y en mayo empiezo en Acacias. O sea, ha sido un regalo, si existe el cielo, divino, ¿no? Porque he tenido la suerte de poder empalmar. Acabar justo en el teatro y empezar en Acacias. Si me hubieran llamado en Acacias 2 meses antes, pues no hubiera podido combinarlo. O sea que me fue todo muy bien. Y Monse, desde mayo del 2015, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora. ¿Cómo ha sido tu trabajo del personaje? Ahora ha evolucionado mucho, ¿no? El personaje ha evolucionado muchísimo. Es decir, a mí cuando me plantean este personaje y en la conversación con el director de la serie, con Luis Santamaría, yo empecé a trabajarlo en Barcelona, en casa, a preparar todo, bueno, pues la construcción. Es un personaje, lo que decimos, de construcción. Es decir, no es un personaje que en algún momento podamos hacer a partir de nosotros mismos. Es decir, es un personaje que está construido desde cómo habla, el tono de voz que tiene, físicamente cómo se mueve, cómo tiene toda la parte gestual, las caras estas que la Úrsula pone. O sea, todo es un trabajo de construcción delante del espejo, ensayando en casa y preparándolo. La propuesta gustó, pero yo me sentí muy ayudada tanto eso por el director de la serie como después por los 4 directores con los que trabajamos. O sea, vamos rotando cuatro directores. Entonces vas acabando de construir, es un trabajo que acaba siendo de equipo. Es decir, yo puedo hacer una propuesta inicial desde mi entendimiento, pero luego eso se va perfilando entre todos. Sí que es cierto que en el momento que yo me planteo este personaje, de alguna manera tienes referentes, tienes iconos, tanto a nivel cinematográfico como a nivel de estructura de dramaturgia teatral, y sí que me fijo mucho en Mrs. Denver, de la película Rebecca, me fijo mucho y me vuelvo a ver las películas La Loba, de Bette Davis, y también, bueno, para mí uno de los iconos que tiene también una esencia es nuestra Bernarda Alba, de Lorca. Entonces, de
esos tres personajes y los pongo en una coctelera, la sacudo a la coctelera y me sale una combinación que yo propongo y que pues a partir de ahí seguimos edificando entre todos, ¿no? Y sí que es cierto que el recorrido de la Úrsula ha ido creciendo en cuanto a trama, se le ha ido dando más protagonismo, más situaciones con enjundia. Y sí que es cierto que de cómo empezó siendo una institutriz y muy al servicio de doña Cayetana, la Úrsula, aparte del año pasado, si recordáis, tuve una muerte falsa, que en una pelea con Fabiana me caigo por un puente, se me lleva el río abajo y desaparezco 3 meses y vuelvo con otro estatus, vuelvo rica y sobre todo vengativa. Y ahí estoy, venganza, o sea, es un recorrido muy interesante como actriz. Es una de las grandes cosas que nos da, en este caso no es mi primer culebrón, yo ya en Televisión de Cataluña estuve 4 temporadas y media con un primer papel en El cor de la ciutat, el corazón de la ciudad. Y sí que es cierto que ese tipo de productos, el culebrón, te da la posibilidad como actriz de crecer, hacer crecer el personaje. Es decir, los personajes tienen un recorrido muy largo, con lo cual tienes la posibilidad de poder ir abriendo capas nuevas e ir buscando más el núcleo, la esencia de ese personaje, o sea, en plan cebolla, o sea, ir sacando más capas. Claro, eso te lo da la posibilidad de tener un recorrido largo con un personaje. Cuando tú haces una película, tú tienes un guión, que es un guión que ya está cerrado, sabes cómo empieza y cómo acaba la película. Cuando tú haces una obra de teatro, sabes cómo empieza y acaba la obra de teatro. Este producto va creciendo a medida que se va desarrollando. Entonces los guionistas cada vez se inventan tramas nuevas, van viendo el potencial del personaje también en función de lo que bueno, tú aportas y lo que ellos reciben. Es un trabajo muy de equipo, de creación conjunta, y a mí me encanta. Es verdad que lees el capítulo entero, incluso las que no son tus escenas. Yo lo leo todo y lo veo todo. Evidentemente. Hay bueno, yo llevo muchos años en la profesión, pero una de las esencias de cuando empecé a estudiar arte dramático es que, me acuerdo de la frase que me decía el profesor, hay veces que los otros personajes, hablando de ti, te definen más que lo que tú propiamente con tu personaje dices. Y es cierto. Porque lo mismo que las personas, psicología pura, es decir, todos tenemos una máscara, todos tenemos una manera de presentarnos delante de, y la Úrsula también, evidentemente. Pero cómo lo reciben los demás y cómo los demás te retratan, dice mucho más a veces de lo que tú propiamente dices. ¿Y te llegaste incluso a inspirar un poco en Maquiavelo también? Sí, absolutamente, es que la Úrsula es maquiavélica. Entonces yo me releo El Príncipe, por supuesto. Entonces intento, cuando yo estoy construyendo un personaje, pues en este caso la Úrsula, intento empaparme al máximo de todo. Es decir, la Úrsula es gótica. Entonces dices, bueno, yo me voy y me veo exposiciones de arte y me voy y busco todo lo que es la literatura. Y he vuelto a leer a Lovecraft y he vuelto a leer a Maquiavelo. Es decir, necesito impregnarme hasta pensar qué perfume usaría. Úrsula usaría un perfume absolutamente pastoso, muy dulce, empalagoso. O sea, todo lo que podemos construir alrededor del personaje, que son a veces los poquitos detalles que no se ven y que el espectador no va a recibir, evidentemente, pero que a mí me sirven mucho para poder construir. Los rituales que esta mujer tiene, de cómo de cómo te acicalas, de cómo es tu gestualidad. Y si vemos el proceso de la Úrsula al inicio siempre tenía la posición de sirvienta. Una institutriz, evidentemente es otra jerarquía, es una clase más alta dentro del servicio, pero no deja de ser del servicio. Y siempre estaba con las manos cruzadas, cogidas por delante. En el momento que yo vuelvo de la caída del puente y vuelvo rica y vengativa, yo empiezo a imitar las posturas, las maneras y los andares de Cayetana. Porque ahora yo quiero soy una señora, una nueva rica. Entonces dices, bueno, ¿cómo funciona un nuevo rico? Necesita aparentar mucho más, es mucho más ostentoso, porque no le viene de cuna. Y no, bueno, si vemos también un poco la realidad social, el nuevo rico suele tener el coche más pomposo y se pone más joyas y tiene que lucir constantemente y demostrar que tiene poderío. Pues eso le ha pasado a la Úrsula. Entonces, eso se trabaja en casa. Eso es la psicología del personaje, entonces es maravilloso. Montse, ¿cómo es el día a día en el rodaje de Acacias 38?
imagino que muy intenso. El día a día es muy Diario, intenso. lunes a viernes. Yo vivo en Barcelona. ¿Vives en Barcelona? Yo cada semana cojo el AVE y me vuelvo los viernes para mi casa. Y o viene el domingo por la tarde o viene el lunes por la mañana a primera hora, me vengo para Madrid. O sea, yo sigo viviendo en Barcelona, y tengo mi estructura familiar y tengo mi estructura, pero bueno, yo he trabajado en todo el mundo, he dado la vuelta al mundo trabajando, con lo cual el tema de viajar para mí no es ningún hándicap. Pero sí que, bueno, en las circunstancias, yo tengo la dinámica que yo el viernes por la tarde me cojo el AVE y me vuelvo a casa. El fin de semana estoy en casa básicamente estudiando y aprovechando el tiempo para la familia, amigos y todo lo que puedo, pero sí que hay una parte muy importante del fin de semana que se dedica a estudiar. El lunes por la mañana yo me suelo coger el AVE a primera hora y ya me vengo para aquí, me recogen en Atocha Producción y me vengo a rodar, ¿vale? Entonces la dinámica es que puedes estar la semana rodando pues de 7 de la mañana a 7 de la tarde. 7 de la mañana, 7 de la tarde. Vale, entonces entre que te recogen a las 6:15, 6:20, llegas a las 7 de la mañana a Maquipelu, vestuario, a las 8 empezamos a rodar. Hay una pausa para un momento bocadillo que decimos, luego paramos una hora para comer y tiramos hasta las 7 de la tarde. Entonces cuando acabas a las 7, entre que te quitas los 3 postizos que llevo de rellenos por dentro para hacer el peinado, el vestuario, todo, llegas a casa a las 8 de la tarde. Eso es la dinámica habitual. Estresante y duro, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, es agotador, es un ritmo muy intenso. Sí que es cierto es que nos cuidamos mucho, es decir, hay muy buen ambiente de trabajo, hay un mimo y un cuidado, y yo reconozco y agradezco mucho a Boomerang el esfuerzo que hace también porque somos muchos. Es muy difícil con estos ritmos que llevamos de tan intensos, pues eso, poder llegar a todo. Pero yo creo que es una de las cosas que ayuda a mantener este ritmo, es un buen ambiente de trabajo, una dinámica, es un tren que ya va solo, o sea, ya es una inercia y que, bueno, que la máquina va a todo ritmo, pero sí, sobre todo es un sobreesfuerzo. Claro, la gran diferencia en este caso que yo, cuando estaba haciendo el Culebrón en Televisión de Cataluña, es que rodábamos de 7 a 3. Entonces, claro, sí que te permitía acabar a las 3, a las 4 llegabas a casa, entonces podías estudiar y tenías más posibilidad de tener un fin de semana más privado. Eso ya prácticamente no existe en ningún tipo de producto, o sea, las circunstancias también de trabajo cada vez son más apretadas para todos, en general y en todas las profesiones. Pero bueno, ahí estamos. Monse, tú has tenido la suerte, ¿no?, entre comillas, de trabajar bastante, ¿no? Desde que empezaste, casi por casualidad, ¿no? Sí. Estás apuntada en danza, ¿no? Sí. A ver, yo llevo trabajando desde los 14 años. Yo vengo de una familia trabajadora, sí. Y en mi época, dijéramos, bueno, a los 14 años yo cumplo en agosto y en septiembre empecé a trabajar y pasé a estudiar por las noches, ¿vale? Para poder hacer el BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, que era lo que correspondía en la época. Cuando yo decido que quiero volver a hacer danza, en este caso yo había hecho algo de clásico en el colegio y quería hacer, pues bueno, danza contemporánea, danza jazz, bueno. Eso no habían plazas y me dijo, bueno, pues sí, apúntate en la escuela nocturna, evidentemente, y cuando estás dentro de la escuela, cuando haya una plaza libre de arte de danza, te pasamos y si no estás dentro ya no te podemos cambiar. Y normalmente en el primer trimestre siempre hay una baja, siempre hay alguien que falla y demás, ¿no? Entonces me apunté a arte dramático pensando, bueno, pues en enero, cuando haya una primera oportunidad me paso. Y una vez probé el verbo en el escenario, dije, esto es lo mío, yo me quedo aquí. O sea, no solamente descubrí el que era expresarse, no solamente a través del cuerpo, sino también a través de la palabra. Y digo, bueno, precioso. Y ahí me quedé, ahí estoy. Y ya sé que en general con todos, pero ¿con qué compañeros en esta serie, en Acacias 38, has tenido más feeling? A ver, hay una realidad que también, aparte de que puedas tener más feeling con uno con otro, con todos los trabajos, dices, bueno, yo quiero... no de todos los trabajos salen amigos, ¿vale? Pero bueno, yo lo que quiero son buenos compañeros y luego surge una amistad, bingo. Pero sí que es cierto que también acabas teniendo más afinidad pues con quien más compartes. Entonces, claro, yo me he compartido con quien más con Sara Miquel, con doña Cayetana. Pues son muchísimas horas compartidas, en muchísimas secuencias y muchísimas horas de camerino y muchísimas horas de todo.
Entonces, primero, yo la adoro, es una gran profesional, es una bellísima persona. Y claro, y cuando yo entré, ella ya estaba, porque ¿no? Es protagonista desde el inicio, y bueno, no solamente a mí me acogió con los brazos abiertos, sino que es una gran compañera que a todos los actores que hemos ido pasando por sus manos nos ha acogido, nos ha dado un espacio, o sea, solidaria, generosa y maravillosa. Entonces, claro, si a alguien yo tengo que rescatar y agradecer es justamente a doña Cayetana, a mi Sara Miquel. Y Monse, ya para terminar y un poco volviendo un poco a tus orígenes, del teatro siempre ha sido muy difícil vivir, ¿no? Sí, realmente casi imposible. Duro, muy sacrificado. Además, tú has tenido pues, reveses, ¿no? En el mundo del teatro, económicamente, ¿no? Que te ha ido... A ver, si te arriesgas, asumes, ningún tema. Ahora la cosa un poco con esa bajada al 10%... Pero no, han destruido muchísimo tejido. Tejido industrial. O sea, se ha destruido muchísimo tejido, lo que llamamos tejido industrial, es decir, muchísima estructura de trabajo. O sea, recuperar eso no es bajar el IVA. Recuperar eso es invertir todo lo que no habéis invertido antes. O sea, lo que necesitamos es recuperar muchos teatros pequeños. O sea, dejémonos de grandes teatros y mausoleos. Recuperemos pequeños teatros, pequeños espacios. Descentralicemos la cultura. La cultura no es solamente las grandes ciudades. Entonces, yo prefiero que se invierta en 40 poblaciones. Puedo hablar de Cataluña porque es mi referente más cercano, que yo he hecho giras internacionales y he trabajado en medio mundo. Pero sí de lo que yo más puedo conocer y puedo hablar, es decir, levantar espacios escénicos para danza, para teatro, para teatro infantil, familiar, para todo, que las compañías podamos girar. No quiero que me den dinero de subvenciones, yo no quiero subvenciones, yo quiero que me den espacios donde yo poder presentar mi trabajo. Entonces, si hay la posibilidad de poder girar 40 bolos al año, viviríamos muchísima gente del teatro, no solamente los actores o directores, los dramaturgos, los músicos, las músicas, escenógrafos, escenógrafas, figurinistas, todo un equipo técnicos. Es decir, hagamos estructura para que podamos trabajar. Podamos girar y presentar nuestro trabajo, no solamente en Ciudad Grande, sino en todo el territorio nacional. Eso es lo que yo pido. Y no es solamente bajar un IVA. Devuelvan, inviertan en cultura. Lo vamos a pagar muy caro, esta falta de interés por la cultura. Hay tres pilares que sostienen al ser humano. Evidentemente sanidad y educación gratuita, siempre, pero cultura. Como nos olvidemos de la cultura, el alimento del alma y del espíritu, lo vamos a pagar muy caro. Monse Alcoberro, sí. Mejor. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Faltaría ya para más. terminar, me quedo con los 4 pilares que más te definen como profesional. Trabajo, honestidad, lealtad y compromiso, ¿puede ser? Me identifico totalmente. A una vez, lo que te gusta también, me decían de un refrán que tú te sientas identificada con un refrán del refranero español. Y yo así, al pan pan y al vino vino. Sin más. ¿Verdad que me define? ¿Para qué decir más? ¿No? Claro. Ya... Gracias. Gracias a ti. Un placer. Muy amable.